En su uso popular, el término hiperactivo se utiliza para referirse a niños que presentan una actividad motriz por encima de lo normal. Esto ha determinado que se asocie al niño hiperactivo con un niño malcriado, travieso o con graves problemas de conducta. Sin embargo, cuando los profesionales utilizan este término, se refieren a una sintomatología específica, al déficit de atención con hiperactividad, que poco tiene que ver con el niño travieso o malcriado y que solo en algunos casos puede ser asociado a problemas de conducta. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el gran desconocido de la psicopatología infantil en España hasta hace bien poco, se ha convertido hoy, en parte por la labor titánica de las asociaciones que aúnan a los padres de estos niños, en un trastorno de moda. Esta circunstancia tiene un aspecto positivo, y es que al conocerse más este trastorno, a muchos niños que sufren el problema se les puede abrir una puerta de esperanza hacia un futuro escolar con menos escollos y con más oportunidades. Aunque también los especialistas señalan el riesgo de que, como ha sucedido con otros trastornos, se utilice esta denominación como un cajón desastre que englobe a todos los niños que muestran dificultades de autocontrol o disciplina. El déficit de atención con hiperactividad es un trastorno en principio sencillo, no es uno de los trastornos de la psicopatología infantil que en principio sea más grave. Tiene 3 síntomas básicos: el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero el problema es los trastornos secundarios que generan estos síntomas. El déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad son absolutamente contraindicados para estar en un colegio. El niño tiene más problemas de comportamiento porque no se ajusta a las normas de la clase, tiene dificultades para terminar las tareas, se distrae cuando el profesor está explicando, acaba perdiendo base académica y acaba teniendo ciertos problemas de autoestima porque no se ajusta a las exigencias del colegio. El niño que padece el déficit de atención con hiperactividad suele experimentar frustraciones y baja autoestima debido a las experiencias que vive a diario. Y en lugar de ser tenaz frente a los innumerables problemas a los que se enfrenta, huye de la responsabilidad, intentando de esa manera evitar futuras frustraciones. Un niño que tiene déficit de atención con hiperactividad, que es más impulsivo, que tiene más problemas de autocontrol, que tiene más dificultades para concentrarse y rendir bien en el colegio, con frecuencia fracasa escolarmente. Y tenemos que tener en cuenta que el colegio es la primera muestra de valía social que tiene un niño, por lo tanto, su autoestima empieza a verse comprometida. No se debe ser determinista en cuanto a las consecuencias que genera este trastorno, pues un buen diagnóstico y un posterior tratamiento pueden evitar consecuencias que se expresan en la adolescencia y en el adulto no tratado. Es que el déficit de atención con hiperactividad tiene un efecto de bola de nieve, de tal forma que una sintomatología de base simple puede con el tiempo tener graves secuelas. Es el caso del niño con déficit de atención con hiperactividad en la adolescencia. Son niños que ya su proceso de maduración hace que sean menos movidos, menos hiperactivos, que sean más capaces de concentrarse un tiempo prolongado, pero llega un momento que ellos no utilizan esa capacidad porque han aprendido en realidad a ser vagos porque prefieren decirse a sí mismos soy inteligente pero vago, porque si yo quisiera podría, a intentarlo y fracasar. De no realizar un adecuado tratamiento desde niño, los problemas persistirán en el adulto. El adulto siente que no cumple con las expectativas puestas en él, por lo que padece una profunda frustración. Cuando un adulto que sufre este trastorno se decide a recurrir a un neurólogo o a un psicólogo, es común que presente, además del déficit de atención por hiperactividad, un cuadro depresivo, por lo que el diagnóstico se vuelve más complejo. Durante muchísimo tiempo se ha pensado que el déficit de atención se curaba con la adolescencia, pero muchísimos estudios que se han hecho más recientemente en los que se ha visto que se ha seguido a la gente durante muchos años, desde que eran niños hasta que eran adolescentes y después cuando ya eran adultos, han demostrado que verdaderamente no es una cosa que se cure espontáneamente, sino que resulta en dificultades para la persona adulta, dificultades de tipo profesional, de tipo afectivo, con la familia que ellos puedan crear y de trabajo de todo tipo. Entonces se ha visto que efectivamente las personas con el déficit de atención en el estadio adulto
tienen diferentes, se presentan de una manera diferente que los niños, pero también les ayuda muchísimo tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento. El déficit de atención por hiperactividad no se expresa del mismo modo en el niño que en el adulto. Si bien la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad siguen siendo las características propias de este trastorno, en el adulto no se dan en la misma proporción ni con la misma intensidad que en el niño. Sin embargo, el adulto, que incluso si ha sido hiperactivo cuando era niño, cuando es adulto suele tender a tener una cierta inquietud interna, pero que no lo traduce en comportamientos motores que no se pueden parar. Pero sin embargo sí sigue teniendo inatención y sí sigue teniendo problemas de impulsividad. Entonces, ¿cómo se manifestaría eso en un adulto? Pues en vez de ser un niño que interrumpe a los otros niños, en el adulto pues es un mayor que no puede dejar que nadie meta baza en la conversación, es una persona que no puede dejar de gastarse un dinero que no tiene a lo mejor y ponerlo en la tarjeta de crédito y ese tipo de cosas. O sea que las conductas impulsivas y las conductas inatencionales son las que se mantienen y sin embargo las conductas hiperactivas y más motoras y más que por otra parte es como se diagnostican más frecuentemente a los niños, entonces eso es menos común en el adulto. Una de las características de este trastorno está relacionada con la agresividad, la impulsividad y la violencia adjudicada a los niños que padecen el déficit de atención por hiperactividad. Pero estos niños no siempre son agresivos. Los niños con este trastorno suelen mostrar una agresividad de carácter impulsivo y equivalen a respuestas a lo que ellos perciben como una agresión. No se trata de conductas agresivas intencionadas, reflexivas y dirigidas a un objetivo. El déficit de atención por hiperactividad y los problemas de conducta y agresividad hoy en día se consideran entidades diagnósticas distintas. Se confunde muchas veces la impulsividad de un niño de preescolar de educación infantil, un niño de 5 o 6 años, impulsivo e hiperactivo, con el niño agresivo. Se podría decir que en los niños pequeños, especialmente niños hasta los 6, 7, 8 años, muchas de las acciones impulsivas acaban siendo agresiones, pero no son agresiones intencionadas. De hecho, podemos distinguir entre dos tipos de agresión. La agresión que se conoce en la calle, el niño que agrede, la agresión proactiva, es la del niño que agrede deliberadamente para obtener un beneficio, para conseguir un juguete, para conseguir poder. Esta agresión es deliberada y planificada. Sin embargo, lo que se llama agresividad reactiva es el niño que no inicia deliberadamente una agresión, sino que responde de forma agresiva a situaciones que realmente no deberían de motivar una agresión. Un paso fundamental hacia el tratamiento del déficit de atención por hiperactividad es el diagnóstico previo. El diagnóstico debe ser realizado por un equipo multiprofesional y dirigido hacia 3 vertientes: una evaluación psicopedagógica, una evaluación cognitiva y una evaluación neuropsicológica. Pruebas de diagnóstico hasta el momento actual no hay ninguna, es decir, partimos de ahí, no hay ninguna prueba que se le haga y que con eso se vea que el niño es hiperactivo, ¿no? El diagnóstico es siempre un diagnóstico, al menos hasta la fecha, es un diagnóstico clínico, es decir, de observación del niño, de recogida de una serie de datos, de conducta de ese niño y bueno, pues el conjunto de esos datos, pues si cumplen los criterios que son también clínicos, pues podríamos decir que nos permite diagnosticar la hiperactividad. El resto de las pruebas que hay hasta el momento son pruebas complementarias que ayudan cuando el diagnóstico no es muy claro o cuando plantean algunas dudas, pues el recoger una información por ahí nos permite pues apoyar o poner en duda ese diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se desconoce el origen específico de la hiperactividad infantil, pero se sabe que se trata de un trastorno de base neurológica relacionado con irregularidades en la producción de determinados transmisores cerebrales. El niño que sufre este trastorno expresa dificultad para que su sistema nervioso esté adecuadamente regulado para las distintas tareas a las que se enfrenta. Sobre eso pues hay muchos trabajos, pues precisamente el grupo nuestro pues ha hecho un estudio con una técnica que es la cartografía cerebral en la que se ve cómo el niño hiperactivo tiene dificultad para activar su sistema nervioso cuando tiene que hacer determinadas tareas que exigen una atención especial, ¿no? Y vemos cómo hay diferencias pues en los niños que no tienen el TDAH, pues su nivel de activación cerebral es distinto
de los niños hiperactivos cuando están haciendo la misma tarea, ¿no? No es que haya una lesión en el sistema nervioso, no es que haya un problema serio, sino sencillamente lo que hay es unos fallos en la regulación de ese sistema nervioso. Es fundamental tener presente que el tratamiento no puede solo dirigirse al niño, sino también a la familia y a la escuela. En cuanto al tratamiento farmacológico dirigido al niño, años de investigaciones confirman que la utilización de fármacos estimulantes produce que los niños hiperactivos mantengan mejor la atención y reduzcan la hiperactividad motriz. Hay una medicación que paradójicamente son los estimulantes que al niño hiperactivo le permiten unos rendimientos más adecuados. Posteriormente hemos visto que eso posiblemente sea porque el sistema nervioso entonces alcanza ese nivel de regulación más adecuado, que es lo que parece que está en la base del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los fármacos no eliminan el trastorno, pero reducen sus manifestaciones, facilitan la adaptación social y escolar del niño y optimizan los beneficios de los tratamientos cognitivos comportamentales. El uso de estimulantes para tratar a los niños que sufren el déficit de atención por hiperactividad puede parecer paradójico, pero no lo es, ya que el funcionamiento cerebral de las personas que padecen este trastorno parece más lento y en ocasiones peor organizado que el de las personas que no lo sufren. Los estimulantes lo que hacen es ayudarle a centrar más la atención, rebajan la impulsividad y disminuyen el exceso de actividad motora, que son los tres síntomas esenciales que permiten diagnosticar el TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sobre esos tres síntomas actúa la medicación estimulante. Sobre esos tres síntomas se consigue que haya una disminución y que de esa manera pues interfiera menos en la actividad del niño hiperactivo, ¿no? El tratamiento farmacológico debe abordarse luego de un estricto diagnóstico. A la medicación solo debe recurrirse en el caso de que el especialista lo considere necesario y por el lapso de tiempo que se indique. De todos modos, los profesionales que estudian este tema señalan que es necesario que un tratamiento psicopedagógico se desarrolle paralelamente al farmacológico. El objetivo del tratamiento psicopedagógico de apoyo, en principio, es mantener controlado un trastorno crónico. El TDAH, el déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno que afecta crónicamente al desarrollo del individuo. Aunque los síntomas suelen mejorar en la adolescencia y mejoran en la edad adulta, el riesgo de que la situación se descontrole y que tenga un efecto dominó o de bola de nieve es muy grande, ¿no? Entonces, el apoyo psicopedagógico ayuda al niño y a la familia a aprender a controlar el trastorno para que no le afecte más que lo mínimo, que tenga una expresión mínima. El niño que sufre este trastorno debe recibir diversos apoyos. Su falta de autonomía exige que se le preste atención constante y que se le enseñe lo que otro niño aprende por sí solo, como puede ser preparar la cartera, apuntar los deberes, planificar el estudio, tomar conciencia de hábitos sociales. Por un lado, necesitamos que el niño se vea apoyado pedagógicamente, que tenga el soporte que hace que pueda seguir la clase como los demás. Además, necesita una serie de técnicas de entrenamiento en solución de problemas cognitivos, de solución de problemas sociales, de estrategias de relación con los demás y una serie de estrategias que le ayuden a tener un pensamiento más reflexivo. Además, necesita un apoyo emocional. El niño hiperactivo tiene que aprender a quererse a sí mismo, aprender a aceptar sus torpezas, aprender a saber conocer cuál es el trastorno que tiene. Al principio, cuando es pequeñito, no se le habla de trastornos, se le hablaba de síntomas, de impulsividad, de tú eres despistado, pero tiene que aprender también a no refugiarse en esa sintomatología para excusar responsabilidades, ¿no? Acercarse a las asociaciones de ayuda al déficit de atención por hiperactividad es el consejo de los especialistas. Ahora mismo podríamos decir que hay líneas comunes de trabajo. La primera línea de trabajo, evidentemente, es el apoyo a los padres, la ayuda a los padres en el sentido de, en primer lugar, recibir una primera información de en qué consiste ese problema que ellos están viendo con su hijo, inmediatamente canalizarlo a los profesionales que pueden ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento. Damos asesoramiento de cuáles son los profesionales que desde nuestro punto de vista, estén en el ámbito público o estén en el ámbito privado, están más especializados y conocen por los resultados que nosotros vamos obteniendo a través de la información que nos dan padres de la asociación, y entonces evitar que los padres tengan que sufrir, aparte de la angustia propia de darse cuenta que tienen
un chaval que necesita un tipo de atención distinta a lo que es habitual en la mayoría de los hijos, pues que no tenga que pasar el calvario de andar dando vueltas de profesional en profesional a ver cuándo encuentran a aquella persona que realmente conoce y sabe lo que tiene que hacer con el trastorno. Las asociaciones de padres trabajan básicamente en 3 ámbitos. En los servicios sociales, en relación con las personas que no pueden acceder a los tratamientos por razones económicas. En el ámbito educativo, interactuando con las escuelas y los maestros para informarles y enseñarles recursos para saber qué hacer con un niño que sufre el déficit de atención por hiperactividad. Y en el ámbito sanitario, ya que en muchos casos los profesionales no saben qué hacer con este trastorno. Una familia que tiene un problema de este tipo debe tener en cuenta que el tratamiento de su hijo debe encaminarse, por un lado, hay una parte de tratamiento para él, que consistiría, por una parte, en un apoyo farmacológico en la medida que sea necesario, pues con épocas de descanso, con épocas en las que se suspende, con un tratamiento continuado si el niño lo necesita. Necesita también un tratamiento individual para él, para que aprenda a una serie de técnicas cognitivas y comportamentales que le ayudan a autocontrolarse más, a aceptar su problema y a amortiguar los efectos de la sintomatología que tiene, un apoyo escolar para no perder base académica y, por otro lado, la familia necesita también un mayor entrenamiento en técnicas de control de conducta. Es muy importante que los padres reciban apoyo emocional de asociaciones de padres de niños hiperactivos que trabajan en colaboración con los profesionales y que además aprendan una serie de técnicas de control de conducta. El debate sobre este trastorno concierne más al especialista que al maestro, cuya labor principal será la de cargarse de recursos para enfrentarse a conductas concretas de sus alumnos. El tratamiento debe dirigirse no solo al niño, no solo a la familia, sino también a la escuela, porque los profesores tienen el mismo problema que los padres. Son niños que no se ajustan a los patrones educativos normales, son niños que no parecen responder a los premios y a los castigos tan frecuentemente, son niños que necesitan, incluso siendo mayores, una supervisión muy cercana, muy constante, necesitan un apoyo emocional porque tienen mucha inmadurez emocional, ¿no? Así que deben de aprender a conocer este trastorno y deben de aprender a cómo valorarlo. En esos 3 enfoques, la familia, el niño y la escuela, es en donde tiene que marcarse el tratamiento del niño hiperactivo. El tratamiento incluye diversos aspectos. En cuanto al niño, este debe recibir un tratamiento cognitivo-comportamental, un entrenamiento educativo y, de ser necesario, debe recibir un apoyo farmacológico. En relación con los profesores, es imprescindible un asesoramiento educativo. Y en relación con los padres, es vital un apoyo emocional, que bien lo pueden aportar las asociaciones de padres. El camino es compartir con otros padres que sufren la misma problemática, compartir la angustia que indudablemente supone, sentirnos apoyados los unos con los otros y, desde luego, desarrollar la creatividad que todos tenemos que estar desarrollando en relación con nuestros hijos. No está escrito definitivamente qué es lo que hay que hacer con un niño. Las bases del tratamiento hoy por hoy están claras. Es lógico que se debe actuar sobre el niño, pero también se debe actuar en la familia y en la escuela. Cuanto más se conozca el déficit de atención por hiperactividad, la sociedad más lo va a asumir. De esta manera, se comprenderá que las personas que padecen este trastorno tienen actitudes y respuestas distintas, pero que es perfectamente posible que ese funcionamiento distinto de estas personas se integre perfectamente en la sociedad.